moderna, predominantemente impulsada por los metales industriales, el fierro, el acero, el cobre, y estos metales de la construcción y de la industria metalúrgica, que van a impulsar el desarrollo de los países más adelantados de Europa y Estados Unidos, Canadá, Japón. Va, sin embargo, también a suceder un fenómeno muy importante internacional, que estos países, los más poderosos, van a transitar a las primeras etapas de dominio del mercado internacional, a lo que muchos teóricos llamaron el paso del capitalismo al imperialismo. Y México va a coincidir en esta etapa, al decir de los estudiosos más avanzados, economistas mexicanos y latinoamericanos de los años 60, hacia el capitalismo. Pero un capitalismo, nos advierten esos estudiosos como Alonso Aguilar, Fernando Carmona, Jorge Carrión y otros, va a ser un capitalismo, sí, de finales del siglo XIX, pero subdesarrollado y dependiente. ¿Qué quiere decir esto de subdesarrollado y dependiente? Un capitalismo con una presencia brutal del capital extranjero. Y entonces lo que nosotros vamos a tener es un desarrollo capitalista, pero deforme, porque lo van a impulsar las industrias extranjeras, principalmente, no solo también las nacionales, pero predominantemente las extranjeras. En la medida en que se permite que el capital extranjero vaya dominando no solo las vías férreas, las vías de comunicación, la banca, las finanzas, sino también las industrias estratégicas como la moderna minería, ya no la minería que explotaba solo como en los viejos tiempos el oro y la plata, sino la metalurgia, los materiales del desarrollo más moderno, y con ellos también la industria alimenticia, la industria de la transformación y otras industrias que van a ir cobrando importancia en el mundo y permitir que México vaya transitando hacia una forma nueva de organización de la sociedad y vinculación de nuestro capitalismo con el capitalismo extranjero. Ustedes recuerdan que algo que caracterizaba mucho al capitalismo del porfiriato era que habría muchos vínculos con Europa, pero también con Estados Unidos, y había una gran rivalidad de Estados Unidos por predominar, en el caso mexicano, lo que fue logrando, sobre todo a principios de los años iniciales del siglo XX, con la industria petrolera, con la industria metalúrgica, con el ferrocarril, que va a extenderse de manera amplia por toda la República, con los puertos principalmente mexicanos como Tampico, Veracruz, van a ser dominados por los norteamericanos, y el comercio va a tener un vínculo muy fuerte. Por eso es que se llama capitalismo del subdesarrollo y dependiente nuestro, porque es un capitalismo atrasado, es un capitalismo que está condicionado para poder crecer a las órdenes del capital extranjero. Esto es importante porque la Revolución Mexicana, el programa de 1906 de los Flores Magón, va a contener fuertes elementos de independencia, y mientras que la Constitución de 1857 solo concebía, la de 1857, una constitución típicamente liberal, solo concebía la propiedad privada, la Constitución de 1917, inspirada fuertemente en el programa de los Flores Magón de 1906, va a crear la propiedad social, que es el ejido, que son las cooperativas, que es la propiedad del pueblo, y la propiedad pública, que es la propiedad del Estado, que son las grandes empresas públicas. Entonces se va a romper el esquema de solo la propiedad privada y se va a crear también la propiedad pública y la propiedad social. Esto es muy importante si queremos nosotros entender el cardenismo, que seguramente en la próxima ocasión estaremos viendo, pero hay que analizar con mucho cuidado qué bases se sentaron con el Flores Magonismo. Me parece que es uno de los episodios más apasionantes de México, porque van a ser ellos los precursores de la Revolución Mexicana, y como bien dice Armando Labra, van a formar la corriente más coherente de la Revolución Mexicana. Desafortunadamente fue muy destrozada tanto por la policía norteamericana como por la policía mexicana,
pero ellos van a organizar las huelgas más importantes de 1906 a 1908, los levantamientos armados más importantes previos a la Revolución de 1910, las publicaciones más coherentes, permanentes que tendría México, como sería Regeneración y otras publicaciones que ellos impulsarían, pero también las organizaciones obreras más articuladas, que son los círculos obreros que tendría México, y finalmente los clubes liberales. Los clubes liberales donde se va a formar la mayoría de los políticos que van a participar en la Revolución de 1910, los forman también los Flores Magón. Entonces la obra de los Flores Magón ha sido una de las menos apreciadas, menos valoradas por nuestra historia actual. Incluso hay por ahí una lectura que tuve de Octavio Paz muy interesante que decía: algo que les faltó a los Flores Magón fue vincularse con los obreros, cuando en realidad lo que existía de parte de ellos era un vínculo muy fuerte con los obreros. Lo que no permitió avanzar más a los Flores Magón fue la brutal represión que se llevó en contra de ellos, al grado de tener que exiliarse en Estados Unidos, donde también fueron presos, encarcelados y muertos muchos de los magonistas. Bueno, pues nos fuimos a grandes zancadas desde la Constitución de 1857 a la Revolución, y en ese medio siglo, o poco más de medio siglo, pasaron muchas cosas importantes en el mundo laboral y en el movimiento obrero, propiamente dicho, organización laboral. Yo quisiera que dejáramos hasta aquí la exposición del día de hoy y que la próxima semana retomáramos a partir de la reforma de Benito Juárez, porque es muy importante cómo finalmente el feudo español o el sistema feudal español fue sustituido por un semiesclavismo norteamericano y europeo que se vino a imponer a México, porque empezaron las grandes potencias ya industrializadas a quererse apropiar de los bienes, las materias primas y el petróleo y la minería, o sea, sustituir lo que hacían los españoles, pero ya en el mundo industrializado, pero con los mismos sistemas de explotación o muy parecidos, ¿verdad? Realmente no se impusieron mecanismos para regular la seguridad, la higiene en el empleo, no se reguló, o si se reguló no se cumplieron, como decíamos desde el principio, con las pagas. Siguieron imperando las tiendas de raya, que pues después ya la próxima semana veremos, ya estaban empezando a quererse regular desde 1700, se intentaba desde el poder quererlas desaparecer, pero como decíamos resultaban más esclavistas los sirvientes que los amos. Entonces a mí sí me gustaría que nos fuéramos un poco más a detalle con eso, porque esa es la génesis de la Revolución Mexicana, tanto las condiciones como la organización. Muy bien, con todo gusto. Con todo gusto, son temas en verdad, apasionantes, y que, como hemos advertido, tienen gran vigencia en los días que estamos ahora nosotros enfrentando problemas similares, claro, guardadas las proporciones y las diferencias de aquellos tiempos a los actuales, pero qué duda que hay grandes enseñanzas de nuestra historia y que de ellas podemos aprender mucho para enfrentar los momentos actuales y los futuros. Con todo gusto lo hacemos así. Pues no nos queda más que dar las gracias a las estupendas compañeras que hacen posible esta transmisión, a Óscar, a Lulu, al compañero Javier Barragán. Esperamos contar con ustedes la próxima semana, si nos lo permiten. Y si queremos invitar a quien se atreve a escucharnos, que quisiéramos oír sus comentarios, sus aportaciones, porque si la riqueza de la historia está precisamente en el pueblo, y hay muchas cuestiones que no se escriben. Ayer precisamente estaba viendo en el periódico lo que escribe una historiadora acerca de la revolución y la independencia. Dice que efectivamente, bueno, no le quitan mérito a Morelos, a Hidalgo, a Zapata, a Villa, que son las figuras, y otras más, pero si tuviéramos 1 millón de monumentos como son los muertos en la Revolución Mexicana, sería estupendo vivir esa historia, ese recuerdo de estos hombres y mujeres que sin duda han dejado su vida o dejaron su vida por tener un México diferente. Lo que sí es patético en la historia es que parece que se reproducen las formas de gobierno.
cuando uno lee lo que hizo Santana para entregar la Mesilla, o lo que hizo Santana para entregar la mitad del territorio. Incluso hay un historiador que dice que cuando el general Anaya, en su famosa frase que si hubiera par que no estarían ustedes aquí, es porque Santana y el arzobispo de Puebla, que era gobernador de Puebla, les mandó balas de diferente calibre. No es porque no tuvieran balas, sino que les mandó balas de diferente calibre. Entonces se ve la traición de los gobernantes. Muchos de nosotros decimos que la Malinche es el sinónimo de la traición. Yo creo que no es tan así. Tenemos muchos dignos representantes de lo que es la traición a la patria. Y lamentablemente, en pleno siglo XXI, pues las traiciones se dan de otra manera más finita, pues siguen dando las traiciones. Espero que el pueblo mexicano, este desfile que va a ser el próximo 16, en la que viene una parte representativa de un ejército que nos quitó la mitad del territorio, pues espero que no salgan los finitos con sus banderitas, sino que salgan el pueblo, quizás no a apedrearlos, pero porque ya sería un poco difícil, pero sí a protestar por este tipo de situaciones. Óscar, te damos las gracias. A ustedes. Y pues el compañero Javier tiene que dar también su mensaje. Bueno, pues Javier Barragán, muchas gracias por el hospedaje aquí en el blog de los Rudos, Fraternidad de Jubilados la.blogspot.com. Muchísimas gracias a radioamlo.org y a Caro, a Pato y a Jaguar. Tuvimos visitantes, estuvo el amigo bombero Peregrino. Gracias por la invitación. Estuvieron dos compañeros más, Víctor, no sé, grítame tu apellido. Romo y el compañero Marco Antonio Alvarado, que estuvieron aquí escuchando en nuestra exposición. Muchísimas gracias. Y le dejo el micrófono a Javier Barragán. Y faltarían las compañeras que nos prestaron el espacio. Ah, bueno, hay que agradecerle también porque ya se me estaba olvidando. Y eso no es comportamiento. A Fernando Oliva, que pues nos prestó sus oficinas aquí en la Secretaría de Educación y Propaganda. A Gaby Barragán, que está aquí del Grupo Mayor, que pues no está chameando por ahí, no sé qué está haciendo, pero está moviendo. Le voy a pasar el micrófono a Javier Barragán. Bueno, pues muchas gracias. Como vemos en lo que acaban de mencionar los licenciados, no, solamente en la historia hay que cambiarle el nombre, pero las tradiciones y la gente que vale la pena, ahí están. Eso es lo mismo que hace muchos años, que hace 100 y que hace 200. Nada más, repito, habrá que cambiarle el nombre, pero es lo mismo. Ahorita tenemos también unas personalidades por ahí que andan haciendo un trabajo muy importante, y los traidores que están en el gobierno, que pues también sería cuestión de ver con quién alterna, y eso es todo. Pues muchas gracias, esto se pone más interesante cada vez, seguramente de aquí a 8 días esto crece, nos quedamos picados, porque la realidad es que es muy interesante esto. Muchas gracias y nos vemos de aquí a 8 días. No queremos dejar pasar que es reprobable que el gobierno mexicano haya invitado a los ejércitos extranjeros a marchar en este desfile del 16 de septiembre. Bueno, esa es la respuesta a la pregunta. Vamos a hacer primero la pregunta. Porque a veces se nos olvida que estamos en radio, también en televisión, pero en radio ni los movimientos de cabeza, ni eso no funciona. En radio hay que ser un poquito más expresivo. ¿No nos dice su nombre, Caro? No nos dice su nombre, pero pregunta, ¿cuál es su opinión de que se les haya invitado a ejércitos extranjeros a marchar en el desfile de este 16 de septiembre